Estamos con Francisco Martínez, asesor de arbolado público de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de San Jorge. Te queríamos consultar con respecto a podas de arbolados públicos, cómo era antes y cómo es ahora. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada quiero agradecer porque está bueno brindar información a la población, un poco que se dé a conocer qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los criterios que tenemos desde el área de arbolado. Por ahí hoy en día estamos un poquito quedados en este sentido, queremos impulsar, qué sé yo, ir a las escuelas, a los distintos medios para que vayan conociendo. Volviendo al tema, el tema de la poda, para que un poco aclarar la situación, porque venimos con una postura tradicional de que se poda durante los meses de invierno. La ley de arbolado que regía hasta el 2019 establecía que los meses de poda eran junio, julio y agosto, los meses invernales. Hoy en día, con la nueva ley que hay en el 2019, cambió el criterio. Ya no existe más época de poda. La época se puede realizar todo el año, depende de la poda que uno quiera hacer. Claro. Generalmente eso viene también de la mano de que ya no se poda más como se podaba antes, que se ponía una regla y se talaban prácticamente las plantas. Eso las daña a lo largo del tiempo, les hace huecos que después vienen problemas con las tormentas y se quiebran las ramas, las pone débiles. Si bien uno observa que vuelven a crecer de forma vigorosa, esas heridas que se le hacen no se recuperan más. Claro. Se empiezan a huecar, se empiezan a pudrir y se empiezan a quebrar y es otro problema que agregamos. El tema de la caída de las plantas. Hay que tratar de mantenerlas lo más sano posible y en base a ese criterio las ramas que se cortan siempre son lo más chicos posible para que puedan cicatrizar rápido. Hay distintas teorías, algunas teorías que establecen que si uno poda en verde, la planta está en activo crecimiento y puede cicatrizar más rápido las heridas. Por eso la poda en invierno, por ahí que la planta está parada, hay que ver si es efectiva, porque al estar parada y encima ser una época húmeda, favorece todo el crecimiento de los hongos y la planta no está activa como para responder a la cicatrización y a los hongos, a las enfermedades. Nosotros entonces, en base a estos criterios, podamos durante todo el año, son podas de mantenimiento, no hacemos podas drásticas, salvo algunos casos puntuales, plantas muy grandes o como muy peligrosas. Claro. Podas de mantenimiento tienen que ver con lo que es el despeje de las luminarias, de los techos, de los cables. Los cables yo me refiero a los cables de la luz más que nada, porque por ahí hay un tema a resolver, que es el tema de los otros servicios como son el internet, el cable, que no hay una planificación adecuada al respecto, entonces tenés muchos cables cruzando las plantas y realmente nosotros no podemos estar cortando por esos cables. Nos enfocamos bien en lo que es la luz, que es crear un servicio muy importante, y de esa manera trabajamos también con la EPE. Hoy en día la EPE está podando la línea de media tensión, que eso lamentablemente ahí, incluso las recomendaciones desde el Ministerio de la Provincia son 3 metros de la línea a la planta. Así que por ahí a la gente va a ver que las mochan, pero bueno, no hay otra alternativa. Tiene que ser así porque si no después tenemos el inconveniente con la luz y sufrimos todos. Claro. Entonces bueno, también continuando con la poda, se hacen podas para que permitir el tránsito de los peatones y de los camiones, que muchas veces tenemos camiones que se llevan ramas puestas. Y bueno, toda esa poda se va haciendo durante todo el año, no frenamos nunca. Otros trabajos que se hacen a la par son las extracciones de plantas que están en mal estado, plantas que son inadecuadas, como mencionadas. Hablamos en otra nota del tema del jacarandá. El jacarandá hoy en día yo lo considero que es una especie que no debería estar en las veredas, debería estar en los parques, porque es una especie muy grande, muy agresiva con las raíces, genera muchos inconvenientes con el tema de las canaletas en los techos, porque al desprenderse las hojas se tapan y bueno, eso después es un problema. Entonces hay que tratar de elegir otras especies. Nosotros hoy en día la elección de las especies que se hace de especies más chicas, que más adecuadas al tamaño de la vereda. Nosotros tenemos un inventario del barrio centro y planeamos seguir con toda la ciudad contando cuántas plantas hay, qué especies son, en qué estado están. Claro. Y así, digamos, ir hacia especies más adecuadas. En el caso de
se tiene que pedir una solicitud, interviene la municipalidad y también se trata de replantar en caso que se saque un árbol. Efectivamente, nosotros contamos acá en el área de medio ambiente, bueno, mesa de entrada municipal con recepción de reclamos que tengan los vecinos. Nosotros lo evaluamos la posibilidad que hay de hacer los trabajos. Nosotros la idea es justamente ir produciendo un recambio con este inventario que se hizo del barrio centro y haciendo uno proyecta hacia el resto de la ciudad a partir de los datos que obtuvo en el barrio centro. Hacemos tratamos de hacer un trabajo organizado en el sentido de que un árbol en la calle dura 40 años, es como un servicio público. Ya después de los 30, 40 años ya la planta se pone en un mal estado, entonces uno tiene que plantar, recambiarla. Entonces sacamos el número que hay de especies, de cantidad de árboles en el barrio centro, nos dio aproximadamente 5.500. Si nosotros dividimos 5.500 dividido 40, nos da que tendríamos que estar reemplazando 120 plantas aproximadamente por año. Claro. Entonces, y aparte tenemos mucho de una sola especie, tenemos 60% de fresnos, lo cual tampoco es recomendable por una cuestión ecológica. Si tenemos siempre la misma especie, tenemos siempre las mismas plagas, los mismos insectos, todo asociado a la misma planta, y aparte si viene una enfermedad catastrófica, nos borra el arbolado. Entonces tenemos que ir variando, y aparte el ministerio nos está diciendo que tenemos que volver a lo nativo, a las plantas que había acá de épocas antiguas. Claro. Que hoy en día, por ejemplo, el fresno que yo mencionaba, es una especie exótica que proviene de Estados Unidos. Entonces vemos que tenemos que tender hacia eso. ¿Cuáles son los árboles nativos? Los árboles nativos serían tipo pezuña de vaca. Te menciono los que funcionan porque también hay que evaluar su aptitud para lo que es el arbolado público. Claro. Antes de acá en la zona había especies de leguminosas que son la espinillo, algarrobo, arramito, todas esas ahí, que por ahí no tienen muy buena aptitud para el arbolado público. Claro. Otras que no son de acá específicamente, pero sí de la Argentina, son del norte, son pezuña de vaca, el lapacho, que bueno, lamentablemente el lapacho lo vamos a dejar para lugares, veredas amplias. La tipa también, pero es una planta muy grande. O sea, ves que también dentro de las especies nativas estamos como en un proceso de investigación, a ver qué especies podemos se tiene utilizar. que ver qué lugar se quiere plantar. Entonces ustedes también analizan qué especie va para ese lugar. Efectivamente, nosotros hoy en día el criterio es buscar la planta adecuada al lugar. O sea, si tenemos una vereda de 4 metros de ancho, tenés que buscar una especie chica, que yo te hablaba del censo. En el barrio centro prácticamente las veredas tienen 4 metros, excepto las avenidas. Entonces uno tiene que buscar una planta adecuada a eso. Si ponemos plantas grandes nos van a romper toda la vereda y vamos a tener que ir a arreglarla. Entonces, bueno, tratamos eso. Y bueno, también está el tema de las plantaciones, que es el tema para mí estoy hablando poco, pero es el tema muy importante de las plantaciones nuevas, que si las personas vienen a pedirnos que saquemos y nosotros también observamos la necesidad de sacar, pero nosotros vamos a avanzar en las extracciones a la par de las nuevas implantaciones. Si nosotros las nuevas plantas que ponemos no las podemos hacer venir, no podemos avanzar con las extracciones. Entonces yo voy evaluando a lo largo del año esos parámetros. Si yo estoy sacando muchas plantas, pero las plantas nuevas que pongo no las podemos cuidar, y en eso les pido la colaboración a la población, que es un trabajo conjunto. Es un trabajo conjunto, o sea, el municipio las planta, las pone con el tutor todo, pero pedimos el tema del riego, muy importante. Control de plagas. Control de plagas, no dañarlas abajo, es algo tonto, pero con el daño que se le produce al tronco cuando uno corta el pasto, se nos van todas las plantas, la mitad de las plantas se van por eso. Tal vez la gente se debería tomar un poquito el trabajo de ir y arrancar esos últimos yuyos con la mano para no dañar el tronco. Nosotros le ponemos un tubo para protegerlas, pero he visto casos que incluso la ponen arriba del tubo, entonces como el tronco tiene que estar lo más limpio posible, limpio posible. Tierra negra común la que hay ahí, por ahí a veces me preguntan si hay que fertilizar o poner algún abono. Hay que tener cuidado con eso, porque eso hay que ajustarlo muy bien. Si uno se pasa de abono, por ahí la tierra se puede volver ácida, puede afectarlo de alguna forma. Yo prefiero que sea tierra negra común, que uno
tiene en la calle y regala mucho con agua de lluvia si es posible, pues el agua de la canilla por ahí no es salada, Claro. no es óptima. Y después el tema de las hormigas y no dañarlas. El tutor, muchas veces nosotros le dejamos el tutor dura hasta que se instala la planta, 1 año, 2 años. Ya más de eso hay que sacarlo del tutor porque Claro. en realidad hace más daño y ya la planta está instalada, ya no se va a mover del lugar. El tutor por ahí la empieza a mover para un lado, para el otro, la lastima. Claro. Todas esas tareas nosotros las vemos desde el municipio, por ahí en la medida que lo posible, la ciudad es grande. En este momento nosotros contamos con 6 operarios de poda y por ahí tenemos que estar caminando bastante. Claro. Entonces por eso le pedimos la colaboración a la gente. Y ante cualquier duda o consulta se pueden acercar. Siempre, nosotros, es algo que vengo diciendo todos los años, nosotros somos personas muy abiertas a dialogar, a charlar. Por ahí está la idea de que por ahí viene gente diciendo no, yo no toco la planta porque me cobran multa. La multa se cobra cuando es una cuestión excesiva, cuando uno Claro. saca la planta sin preguntar, cuando te tala una planta sin preguntar. Si es una ramita, es entendible que una ramita pueda molestar y bueno, se corta. Lo que por ahí uno pide es que utilicen implementos adecuados, no un machete, que he visto casos sino una tijera de podar, un serruchito. Claro. Que le dañe lo menos posible. Claro, podas mínimas, desde acá no les vamos a decir nada porque es totalmente entendible. Sí, por ahí también la recomendación de los cables, que son trabajos peligrosos, porque eso sí que nos lo dejan a nosotros, porque pueden tener algún inconveniente. Claro. Y podas en altura por lo mismo, porque hay que tener las herramientas adecuadas. Nosotros tenemos un elevador. No es fácil subir con una escalera a podar una planta, parece que sí, pero no lo es. Claro. Estamos abiertos a todo lo que nos quieran consultar, sí, no hay ningún problema. Perfecto. Muchas gracias. Gracias.